Buenos días a todos, mi nombre es Jesús Pintado y tengo delante de mí dos retos importantes. El primero es, no sé cuál de los dos es más importante, el primero es presentaros la propuesta de valor de Microsoft alrededor de Big Data, y ahí tengo un reto importante porque dentro de esta descripción tan exhaustiva que ha hecho el ponente anterior habréis visto pocos logotipos de Microsoft. Mi objetivo es daros la visión de que Microsoft también tenemos una serie de soluciones alrededor de Big Data, y el segundo reto, tan importante como el primero, es que vuestro café, el mío también, se retrase lo menos posible. Entiendo que a estas horas es un reto importante. Entonces, permitidme que me salte algunas diapositivas, porque bueno, pues yo creo que esta presentación de qué es Big Data, qué tipos de datos manejamos, volumen, variedad, velocidad, etcétera, la hemos visto a lo largo de las diferentes presentaciones, y sí que me gustaría, de alguna forma, enfrentar o que el transcurrir de mi presentación vaya un poco en torno al proceso que entiendo que muchos de vosotros estáis realizando en estos momentos. Es decir, básicamente responder a preguntas. Es decir, ¿esto de Big Data es para mí o no es para mí? ¿Es una nueva moda? ¿Es la última moda que se han sacado estos fabricantes para tenernos ocupados y para permanecer en el candelero? ¿Puedo obtener un beneficio de negocio? ¿Cuáles son los escenarios de uso? ¿Qué otros clientes están utilizando esto? Y luego también pues, otros tres elementos importantes que estarían muy relacionados con lo que sería el proceso de implantación de una solución y los elementos a tener en cuenta a la hora de implantar una solución o un proyecto de Big Data. Básicamente, Big Data responde o nos permite responder a nuevas preguntas o ampliar la respuesta a preguntas que nos hacemos en nuestras organizaciones, ¿no? Pues se ha hablado a lo largo de la mañana de análisis de redes sociales, de interacción con los usuarios, de cómo optimizar mis procesos de negocio con la información que proviene de sensores. Sabéis que bueno, pues hay algún analista que ha calculado, no sé si ha sido IDC, no sé, pero creo que hablan de 10.000 millones de sensores en 2015, que es una cifra yo creo que bastante impactante. Hablamos de sensores de velocidad, de posicionamiento, de temperatura, de no sé qué, los contadores. Es decir, tenemos un mundo en el que cada vez más se mide todo, y esto está generando una cantidad de información, una cantidad de datos brutales que tenemos que ser capaces de convertir en información. Y el tercer elemento es importante, es decir, para prever resultados futuros. Es decir, Big Data habla de datos, esos datos los tenemos que convertir efectivamente en información relevante para la toma de decisiones. Si recordáis un anuncio que ponían hace unos cuantos años, que hablaban de la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y salía un atleta con zapatos de tacón. Bueno, pues en nuestro caso estaríamos hablando de que petabytes de datos sin gestionar adecuadamente y sin convertir en información absolutamente tampoco sirven para nada. Algunas oportunidades que representa Big Data. Aquí tenéis el caso de tres compañías, algunas más conocidas como Yahoo o General Electric, algunas menos conocidas como Cloud, que de hecho Cloud, a mí me gusta poner el ejemplo de Cloud como un paradigma de cómo Big Data puede ayudar a generar nuevos modelos de negocio y nuevas empresas como esta, ¿no? Y además es uno de los escenarios que se ha mencionado a lo largo de la mañana y uno de los escenarios en los que Big Data puede ayudar bastante. En el caso de Yahoo estamos hablando de un escenario de gestión de información, de grandes volúmenes de información, pues para facturar más. Yahoo es un buscador, pero fundamentalmente es una máquina de vender publicidad, como tantos otros buscadores. Entonces, en el caso de Yahoo, básicamente, lo que han conseguido con la aplicación de tecnologías Big Data, Hadoop y tecnología Big Data Microsoft, es duplicar los ingresos por publicidad, ayudando a sus clientes a que las campañas publicitarias sean más exitosas, ¿no? A targetear, si me permitís la palabra, es decir, a mejorar el targeting de las campañas y ayudar a sus clientes a tener más éxito. Básicamente estamos hablando de procesos de datos masivos, ¿no? 464.000 millones de filas por trimestre, con un tiempo de consulta inferior a 10 segundos. Básicamente, bueno, estaríamos en la V de volumen, estamos hablando de grandes volúmenes de datos. En el caso de Cloud, permitidme que me extienda un poquito más. ¿Cuántos de vosotros conocéis Cloud en esta sala? Bueno, pues ya sois más de los que yo pensaba. Yo no conocía Cloud hace 2 meses, ¿vale? Antes de dedicarme a estos menesteres. Y hace poco entré, además, porque me parecía un concepto interesante y creo que es un tema que además ayuda a enfocar los negocios de una forma diferente. Cloud es una startup, es una empresa, yo creo que tiene 70 empleados en la actualidad aproximadamente. Es una empresa que se dedica a analizar el grado de influencia
que tienen las personas o las organizaciones o las marcas en Internet, en redes sociales. Esta mañana se hablaba de cuáles son mis mejores clientes, los clientes a los que facturo más o los clientes que tienen una capacidad de influencia en otros a los que yo facturo. Estos clientes que si hablan bien de mí me va mejor y si hablan mal de mí me va peor, etc. Entonces, pensad en los individuos. Pues, todos vosotros, si sois usuarios de redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, podéis tener vuestro ranking de Cloud. Cloud es un proceso muy sencillo, os dais de alta y Cloud os dice cómo de influyentes sois en las redes sociales y os asigna un ranking que va pues, de 0 a 100. Básicamente 100 es el tío que más influye, supongo que en el 100 estará Lady Gaga y este tipo de personajes y en el 0 pues estará el resto de la humanidad. Pero básicamente estamos hablando de medir la influencia. Si yo soy un fabricante, también me gustaría saber cómo de influyente es mi marca, o cómo de influyentes son mis partners en este mercado, o cómo hablan mis clientes de mí, o me gustaría saber el grado de influencia de mis clientes actuales para mejorar mi propuesta de valor, mis productos, etc. Bueno, pues Cloud es un ejemplo de utilización de Big Data, tecnología. Obviamente todos los casos que os estoy poniendo aquí están desarrollados con Hadoop y tecnología Microsoft y Business Intelligence SQL, todo lo que vamos a ver un poquito después, en el que Big Data no solamente me permite hacer negocios de otra forma diferente o mejorar mis negocios, sino también crear nuevos modelos de negocio. Y en el caso de General Electric, pues estamos hablando de un caso más tradicional, estamos hablando de la utilización de Big Data pues para dos escenarios diferentes, uno para una nube privada y otro para mejorar sus operaciones utilizando pues, información procedente de sensores. Os decía, en la decisión de si adoptar Big Data o si Big Data es para vosotros o no, pues ahí creo que os podemos ayudar poco, es decir, os podemos facilitar información de cómo otras empresas de muy diferentes sectores, tamaños y situaciones han adoptado estas tecnologías porque han visto una oportunidad para mejorar sus ingresos o para mejorar su fidelización de sus clientes o para, en el fondo, pues para que les vaya mejor. Una vez que tomáis la decisión, decimos, bueno, ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos con estos enormes volúmenes de datos? Bueno, pues el ciclo del Big Data, o el ciclo de vida de Big Data sería algo parecido a esto, simplificando. Tenemos que gestionar estos grandes volúmenes de datos, tenemos que enriquecer estos grandes volúmenes de datos y diréis, joder, pues si ya estoy partiendo de una información de 7 petabytes, ¿esto se puede enriquecer? Por supuesto que se puede enriquecer. Se debe cruzar, se debe completar, se debe ligar con mis datos internos, porque básicamente no queremos tener dos mundos separados, aunque los queramos gestionar en parte por separado, pues para simplificar todo el proceso, pero en el fondo lo que queremos es tener todo unificado y que todos nuestros usuarios de negocio puedan acceder a la información, tanto de fuera de la compañía como de dentro, de forma transparente. Y tenemos que utilizar esa información para descubrir. A mí me gusta mucho utilizar la palabra descubrir porque implica el proceso de llegar al conocimiento de una forma intuitiva, casi. Es decir, ¿qué es lo que queremos que hagan nuestros usuarios de negocio? Nuestros usuarios de negocio no son gente de tecnología para nada, ni falta que les hace. Conocen el negocio, y si conocen el negocio y les facilitamos las herramientas adecuadas y les damos las herramientas intuitivas, visuales, gráficas, que necesitan, pueden llegar a descubrir nuevas pautas, nuevos comportamientos y tomar decisiones más acertadas. Vamos por la parte de gestionar. Estamos hablando de gestión de enormes volúmenes de datos y cuando hablamos de Big Data decíamos pues lo del volumen, la variedad, la velocidad, estamos hablando de datos de diferentes tipos. Estamos hablando de datos relacionales y de datos no relacionales. También estamos hablando de datos en streaming, ¿no? De datos que se generan en tiempo real y vienen. Tenemos que ser capaces de gestionar todos esos tipos de datos de forma unificada y aquí entra uno de los elementos importantes dentro de mi presentación o dentro de mis cursos. Es decir, al final, Open Source me está facilitando herramientas fantásticas para la gestión de estos grandes volúmenes de datos, Hadoop. Pero también alguno de los ponentes anteriores ha dicho, muchas de las organizaciones no se atreven a utilizar tecnología Open Source dentro de sus procesos corporativos pues por algún tema relativo a soporte, a seguridad, o no quieren tener, sencillamente, no quieren tener entornos separados, o no quieren tener entornos diferentes, entornos no gestionados, llamémoslo entornos no gestionados dentro de sus organizaciones. Entonces, necesitamos herramientas de monitorización, de gestión, de seguridad integradas, que además me integren mis sistemas tradicionales, mis sistemas relacionales clásicos, con
los nuevos sistemas o con los datos en streaming. Y otro de los fenómenos que sucede con Big Data es que los datos se mueven, claramente. De hecho, sabéis que una de las características fundamentales de MapReduce es que, como estamos hablando de tantos volúmenes de datos, el objetivo era mover los datos lo menos posible, ¿no? Porque mover los datos por un ancho de banda limitada al final tiene unos costes y unos tiempos brutales. Entonces, básicamente, MapReduce consiste en que en lugar de mover el dato a la aplicación, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, movemos las aplicaciones a los datos. Bueno, pues ahora sí los datos se mueven y tengo que mover datos o el resultado de ese proceso que hago, ese triturado de los datos en bruto a mi Data Warehouse corporativo, o tengo que mover o quiero mover datos de mis sistemas corporativos a donde tengo los grandes volúmenes de datos. Entonces, el movimiento de los datos también es una realidad y necesito herramientas que me posibiliten hacer esto. Estas herramientas en el mundo Microsoft o en la propuesta de Microsoft se llaman conectores. Básicamente los conectores son, como su nombre indica, elementos que me permiten conectar mi base de datos corporativa, mi SQL Server, en este caso SQL Server 2012, o mi Data Warehouse corporativo. Si queremos una solución de proceso masivamente paralelo, tenemos una solución llamada Enterprise Data Warehouse con Hadoop. Tenemos conectores Hive con SQL Server, con Hadoop, y son conectores bidireccionales. Luego hablaremos en la parte de Business Intelligence, también tenemos conectores para Excel, porque también tenemos una herramienta muy utilizada por los usuarios de negocio y tampoco queremos que los usuarios de negocio algo que les impida conectarse a esos enormes volúmenes de datos. Entonces, cuando hablamos de datos estructurados o no estructurados, volviendo a los casos que os comentaba anteriormente, dejadme que os comente algunos datos sobre Hadoop. Básicamente, Yahoo. Yahoo trabaja con un enorme volumen de datos procedentes de sus weblogs, básicamente, de los clics, de las interacciones que hacen los usuarios en sus distintas páginas. Básicamente, este volumen de datos alcanza aproximadamente unos 6 petabytes que tienen en un clúster Hadoop. Y esto, pues, básicamente, después del proceso correspondiente de gestión de esos datos, lo terminan convirtiendo en un cubo en SQL Server de 24 teras. Básicamente, tampoco es un cubo pequeñito, pero es una cantidad de teras perfectamente manejable con una base de datos como SQL Server. ¿Y qué hacen con esto? Pues básicamente esto lo tienen que convertir en información relevante para el negocio mediante una serie de procesos utilizando las herramientas de Business Intelligence Microsoft. ¿Qué es lo que está haciendo Yahoo en este caso? Pues Yahoo en este caso lo que está haciendo es unificar los 6 petas que tiene del clúster Hadoop con la información de negocio que va almacenando a partir de esos procesos iterativos que va realizando. Otro de los elementos que hace Yahoo, y eso también ha surgido en alguna de las presentaciones anteriores, es tiene que almacena los datos históricos, porque a medida que vamos aprendiendo, a medida que somos más sabios o vamos adquiriendo más experiencia con un modelo de negocio, se nos ocurren nuevas preguntas. Y cuando se nos ocurren nuevas preguntas, necesitamos los datos para interrogarles, para obtener esas nuevas pautas de negocio o validar esas hipótesis y poder tomar decisiones. A este respecto, pues McKinsey hablaba habla de una empresa de bebidas internacional que no conozco el nombre, yo no he visto la referencia, pero bueno, seguro que a todos se nos ocurre alguna marca, habla de una empresa de bebidas refrescantes de alcance mundial, y probablemente norteamericana, que básicamente utilizando este tipo de algoritmos y tecnología a sus datos históricos, a datos anteriores, es decir, una vez que pues, descubrieron, ¿y qué pasa si hago este tipo de análisis?, lograron reducir el nivel de sus stocks e incrementar su facturación en un 5%. Básicamente estamos hablando de que los datos históricos, una vez que sabemos interrogarles adecuadamente, también tienen muchísima utilidad. Os decía, es importante utilizar las herramientas adecuadas y Hadoop nos proporciona un framework fantástico para gestionar grandes volúmenes de datos, pero queremos gestionarlo, queremos integrarlo dentro de nuestra seguridad corporativa o dentro de nuestros sistemas corporativos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho en Microsoft? Bueno, pues en Microsoft lo que hemos hecho ha sido trabajar con la comunidad para crear una distribución de Hadoop
que funciona perfectamente en Windows, y ahora hablaremos, tenemos dos versiones, tendremos dos versiones, una versión on-premise sobre Windows Server y una versión en la nube con Windows Azure, y básicamente nuestro compromiso es, y es lo que estamos haciendo, devolver a la comunidad todas las innovaciones o todos los añadidos que estamos haciendo. Estamos trabajando no solamente en la distribución de Hadoop, estamos trabajando en conjunto con Hortonworks, que es una empresa que seguramente muchos de vosotros conocéis, y estamos integrándolo en las herramientas de gestión y de seguridad que todos conocéis si trabajáis en entorno Microsoft. Estamos hablando de gestionar todos mis sistemas con System Center, estamos hablando de que todo funciona lo puedo integrar en el directorio activo, y este tipo de cosas que a todos os resultarán mucho más familiares que esta terminología de Hadoop, Hive, HF, este tipo de cosas. Básicamente estamos utilizando la nueva tecnología e integrándola con la que tenemos. Y es abierto y es flexible, es decir, básicamente estamos hablando de que es 100% compatible con Apache Hadoop, por supuesto. Estamos, como os decía, trabajando con Hortonworks para acelerar la disponibilidad de Hadoop para Windows, para la versión on-premise de Hadoop. En cuanto hablamos de flexibilidad, sí me gustaría comentaros que la flexibilidad que ofrece Azure como plataforma en la nube os permite empezar a trabajar con Big Data sin hacer grandes inversiones en infraestructura. Básicamente, pues se puede crear un nodo de clusters Hadoop en Azure con unos cuantos clics de ratón, y además es un modelo de pago por uso. Estamos hablando de herramientas de streaming y estamos trabajando con partners de Hadoop para que todos estos, aprovechándonos de la compatibilidad, de dotar de toda la riqueza que se está creando alrededor del ecosistema Hadoop a nuestras propias distribuciones. Como os decía, nuestro compromiso es devolver estas contribuciones a la comunidad, y estamos también creando algunas cosas que no existían. Por ejemplo, pues, estamos creando unas librerías de JavaScript para trabajar con Hadoop, con un lenguaje más familiar que para muchos desarrolladores como es JavaScript, básicamente. Por supuesto también pues, los drivers ODBC de Hive que os comentaba antes, y los conectores para poder conectar de modo bidireccional SQL Server con Hadoop. Vamos a la segunda pata. Es decir, bueno, ya hemos montado nuestro ecosistema. ¿Lo quiero en la nube? Pues me monto en Hadoop en Azure, me monto un clúster de nodos Hadoop y empiezo a gestionar esos grandes volúmenes de datos. Pero esos grandes volúmenes de datos los tengo que enriquecer. Y cuando hablamos de enriquecer, pues hablamos de que los tenemos que refinar, es decir, tenemos que separar el grano de la paja, tenemos que descubrir esas pautas, tenemos que interrogar adecuadamente a esos datos para conseguir la información relevante, y tenemos que ser capaces, o queremos combinar esos datos con mis datos históricos o con datos de otras fuentes. Es decir, básicamente estamos hablando de que el mundo Big Data me abre un montón de infinitas posibilidades, porque además cada día pueden surgir nuevas fuentes de datos que me pueden aportar valor, o se me pueden ocurrir nuevas pautas. Esto de, oye, ¿por qué no combino los datos históricos de meteorología con... O sea, son clásicos ejemplos, es decir, que los fabricantes de bebida, que la venta de cerveza depende del calor que haga en verano, pues eso cualquier fabricante de cerveza lo sabe. Pero si además tengo las herramientas para poder definir o ajustar mis previsiones de fabricación y de ventas en función de las previsiones meteorológicas, en función de mis históricos, pues eso probablemente pues puede llegar al caso de lo que os comentaba antes, ¿no? De la compañía de bebidas refrescantes que se ahorra un 5% en sus costes de almacenaje. Pues un 5% de los costes de almacenaje, cuando estamos hablando de muchos millones, son muchos millones de ahorro, ¿no? Y os decía, me gusta utilizar la palabra descubrir porque implica un proceso un poquito diferente. Es decir, lo que nosotros proponemos en este ciclo de Big Data, en la fase de enriquecimiento de los datos, es cambiar un poquito la forma de trabajar. En el modo tradicional, lo que hacía el usuario, el analista de negocio, era buscar información dentro de sus datos corporativos, básicamente. Estábamos hablando de un conjunto de datos grande o pequeño, pero un conjunto de datos limitado, predefinido, predecible, ¿no? Estamos hablando de que ahora el paradigma cambia, que el conjunto de datos es mucho más impredecible, que aparecen nuevos datasets o nuevos tipos de datos. El volumen, por supuesto, es mucho mayor. Y esto me abre un montón de posibilidades, con lo cual el proceso de búsqueda ya no es el más eficaz o no es el más eficiente. Entonces necesito algo que me ayude a descubrir, es decir, algo que me ayude a identificar estas pautas
porque me va haciendo propuestas. Y en este caso me gustaría destacaros algunas de las herramientas que estamos desarrollando dentro de Azure. Azure, como os decía, es nuestra plataforma servidora en la nube, donde está la distribución de Hadoop en cloud. Y tenemos dos casos, uno es el Data Explorer y otro es el Data Hub. El Data Explorer básicamente es un elemento, es una utilidad que lo que hace es proponerme nuevos datasets, nuevos conjuntos de datos en función de los conjuntos de datos que voy utilizando. Entonces, si Data Explorer identifica que yo estoy utilizando datos relativos al comportamiento de las pymes, pues identifica que hay un dataset de Dun & Bradstreet que tiene unos datos interesantes sobre las pymes españolas, me dirá, oye, ¿y no te interesaría utilizar este modelo de datos o este dataset para completar tu análisis? Y Data Hub es algo que me permite crear un marketplace de datasets cerrado, privado, dentro de mi organización. Por supuesto, también tengo un marketplace en Azure donde puedo comprar datos, porque otra de las preguntas que se hacen cuando se habla de Big Data, estos datos de los logs, de Yahoo, de las redes sociales, no sé, pero ¿y esos datos cómo se consiguen? Bueno, pues hay diferentes maneras de conseguirlos, pero hay una muy sencilla, que es comprarlos, ¿no? Necesito un marketplace. Nosotros estamos ofreciendo un marketplace en Azure donde cualquier fabricante, cualquier partner, cualquier empresa que genere este tipo de datasets los pueda ofrecer para su consumo, y estamos hablando de datos públicos y estamos hablando de datos relevantes para los negocios. ¿El objetivo cuál es cuando enriquecemos los datos? Pues es ir añadiendo conocimiento que proceda de las distintas áreas de generación de datos. Y esto que no deja de ser una perogrullada, esta diapositiva que tenéis aquí delante, pero básicamente refleja muy bien lo que queremos conseguir. Es decir, para obtener el valor tenemos que ir añadiendo información relevante que procede de diferentes fuentes, es decir, desde mis datos personales, que son los que genero yo, los que generan los individuos, los que generan las organizaciones, los que generan, cuando hablamos de comunidad estamos hablando de redes sociales, de Web 2.0, ese tipo de cosas, y cuando hablamos de los datos del mundo hablamos de todo ese tipo de información que va a provenir y que proviene ya de sensores y de cosas que probablemente ahora mismo ni siquiera nos atrevemos o no nos llegamos ni a imaginar. Básicamente lo que necesitamos es un framework, un conjunto de herramientas robusta y escalable que me permita que cuando esto llegue dentro de 4 días y yo quiero integrarlo dentro de mis sistemas, lo puedo hacer de forma transparente sin tener que hacer unas inversiones o unos ciclos costosísimos. Y cuando hablamos de refinar, por supuesto, estamos hablando pues, de Business Intelligence o del concepto amplio de Business Intelligence. Estamos hablando de que los datos deben ser creíbles, consistentes, fidedignos, es decir, que los datos sean adecuados. Y aquí en el caso, en nuestra propuesta, esto se llama los Data Quality Services de SQL Server. Estamos hablando de herramientas de minerías de datos, como las que tenemos en Analysis Services en SQL Server, o estamos hablando de un análisis avanzado. Y creo que esta mañana también se ha hablado de algunas herramientas como Mahout o algunos lenguajes como R, que también estamos integrando dentro del proceso, porque básicamente si existe una gran herramienta para análisis avanzado de grandes volúmenes de datos creada por la comunidad, ¿por qué no la vamos a integrar igual que estamos integrando el framework? Básicamente lo que queremos es gestionar la información empresarial y dotarla del espectro analítico más avanzado y más completo en cada uno de los momentos. En el caso de Cloud, bueno, yo creo que me he adelantado un poquito antes y os he comentado un poco cómo trabajan con 15 redes sociales, básicamente pues está conectado a más de 1000 millones de señales, es decir, cada vez que vosotros publicáis, si estáis dados de alta en Cloud, una foto en Facebook y tenéis 7 me gustas y 3 comentarios chorras de vuestros amigos y demás, básicamente todo esto se va registrando, ¿no? Entonces al final estamos hablando de que ellos utilizan estas herramientas, las procesan, las pasan a un Data Warehouse con SQL Server 2012 y las herramientas de Business Intelligence de SQL Server 2012, Power Pivot como herramienta de visualización de datos para usuarios, etcétera, y básicamente lo que les permite es generar información y un modelo de negocio que les está resultando bastante rentable. La última fase, estamos hablando de descubrir, y cuando hablamos de descubrir es, bueno, hemos enriquecido los datos, ya tenemos un dataset completo, limpio, gestionado en mis sistemas, ahora toca pues, eso del Business Intelligence avanzado, que habíamos visto en las anteriores presentaciones. Y aquí estamos hablando de que estos datos tienen que ser útiles para que los profesionales tomen decisiones, sean cuales sean estos profesionales. Y cuando hablamos de Big Data, pues surge un nuevo perfil, que es el de los científicos de datos, ¿no? Que aquí aparece pues, con las gafas y el...
Parece como un personaje más académico, pero básicamente estamos hablando de un nuevo perfil de trabajador en las organizaciones que tiene como responsabilidad identificar estas nuevas pautas en estos grandes volúmenes de datos, pero también a los profesionales de Business Intelligence o a los analistas de negocio. Y básicamente tenemos que dotarles de las herramientas para que integren la información que proviene de estos tres mundos, ¿no? Y por supuesto, importantísimo, en entornos móviles. Todos queremos poder analizar la información en vuestro iPad o en mi Windows Phone, básicamente. Es decir, estaríamos hablando de dispositivos, de un mundo de dispositivos que está creciendo cada día. Y cuando hablamos de herramientas avanzadas, pues estaríamos hablando de herramientas analíticas avanzadas para los científicos de datos. Para los profesionales de BI estaríamos hablando de herramientas que me permitan gestionar en memoria literalmente millones de filas y columnas en Excel. Y esto se llama Power Pivot. Básicamente es una herramienta in memory en Excel. Y podéis gestionar, pues si habéis trabajado con pivot tables, pues imaginaos una inmensa pivot table que básicamente depende de la memoria que tenga la máquina con la que estáis trabajando. Esto se llama Power Pivot. Si queréis una versión visual, Power View. Aquí hablamos del descubrimiento, ¿vale? Estamos hablando de descubrir pautas viendo cómo los datos evolucionan en el tiempo con herramientas gráficas e intuitivas. También lo tenemos en SQL Server. Y básicamente cuando hablamos para los analistas de negocio estamos hablando de la posibilidad de dotarles de conectores directos para Hadoop en Excel, estos conectores Hive que os comentaba anteriormente. En resumen, básicamente, nuestra propuesta para Big Data es una propuesta global. Pensamos que Big Data requiere una aproximación global que os permita trabajar con los datos desde el mismísimo origen, gestionando los datos relacionales, no relacionales o de streaming, enriquecerlos con herramientas que me permitan descubrir y hacer recomendaciones, limpiar los datos, gestionarlos de una forma eficiente y, por supuesto, convertir esos datos en información. Y en nuestra propuesta, Microsoft, aquí sería un conjunto de herramientas para cada una de las fases. Ya las hemos ido detallando durante la presentación, así que no me voy a repetir mucho más. Simplemente recordaros que tenemos una distribución de Hadoop, estamos trabajando con la comunidad y que vamos a tener una versión on-premise y tenemos una versión, vamos a tener muy próximamente una versión en la nube, que se llama Hadoop en Azure. Básicamente tenemos herramientas, por supuesto, de bases de datos, SQL Server. Si queréis o necesitáis multiproceso masivo, estamos hablando de SQL Server Parallel Data Warehouse, es una edición de SQL Server para Data Warehouse de 50 teras, de 100 teras, de 150 teras. Estamos hablando de un marketplace en Azure. Para mí, una de las grandes bellezas de Big Data o de las grandes oportunidades es que va a posibilitar nuevos modelos de negocio y es una gran oportunidad para empresas que a lo mejor ahora sois consumidoras de datos para que seáis en un momento dado proveedores de datos y, por supuesto, las herramientas familiares para consumir la información. Como vais a tener la presentación, aquí tenéis una serie de enlaces para poder ver más en detalle toda la información. Si tenéis la tentación de probar la distribución Hadoop en Azure, lo podéis hacer ya. Existe una edición previa en Hadoop en Azure y yo voy a estar por aquí a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias.